Buenos días, mi nombre es Miguel Chacón, residente del primer año de Cirugía General del Hospital Universitario de los Andes, y el día de hoy les hablaré acerca de la patología benigna de colon. Primero hablaremos de la enfermedad diverticular. La definición como tal se refiere a una condición adquirida que resulta de una herniación de la mucosa a través de defectos en la capa muscular, evidenciando la presencia de pequeños sacos invaginados en las capas mucosa y submucosa de la pared del colon. Un divertículo es una herniación adquirida de la mucosa, una protrusión en forma de bolsa a través de puntos débiles en la pared muscular del colon, típicamente en la inserción de los vasos rectos. La diverticulosis es la presencia de divertículos sin complicación. La diverticulitis aguda es la inflamación local de uno o más divertículos. Y la diverticulitis aguda complicada se refiere a la perforación, obstrucción, absceso o fístula como complicación de la diverticulitis. En cuanto a la epidemiología de esta patología, tenemos que, según la edad, la diverticulosis se presenta en 20% en la población menor de 40 años, mientras que en los mayores de 40 años se presenta en un 60%. En cuanto al sexo, la diverticulitis aguda afecta más a los pacientes varones en pacientes menores de 50 años. Ocurre el caso contrario en los mayores de 50 años. La localización, pues generalmente se presenta en un 95% en el colon izquierdo, más que todo en América, en Europa, y en 35% en varios segmentos y un 7% en todo el colon. Es de destacar que el 20% de la población con diverticulosis es quienes presentan la diverticulitis aguda, quienes debutan con la diverticulitis aguda, solo un 20%. En cuanto a la etiopatogenia de esta patología, no es totalmente conocida, aunque estos tres factores se han visto implicados: una dieta pobre en fibra, baja actividad física y la obesidad. En cuanto a su fisiopatología, pues tenemos que la suma de los factores etiopatogénicos antes mencionados, más las alteraciones de la motilidad intestinal, más alteraciones de la síntesis de colágeno y elastina, conllevan a que en presencia de un aumento crónico de la presión intraluminal se produzca pues la herniación de la mucosa del colon a través de puntos débiles en la capa muscular. La clínica de esta patología, pues podemos decir que el 70% son asintomáticos. El 15 a 25%, como les comenté, presentan diverticulitis aguda y en el 5 a 10% hay sangrado. La diverticulitis aguda, pues solo en un 17% presentan síntomas de 24 horas de evolución. La mayoría de estos pacientes presentan síntomas que duran varios días. La presentación típica es de dolor asociado a vómitos, estreñimiento, diarrea o síntomas urinarios. En cuanto a la exploración, vamos a encontrar peritonismo en fosa ilíaca izquierda, efecto de masa, distensión y también peritonismo generalizado cuando exista perforación o peritonitis. En cuanto a los pacientes que presentan hemorragia digestiva baja, esta es típicamente no dolorosa y es autolimitada. El 50% tiene antecedentes de hemorragia digestiva baja previas que han sido intermitentes. Y solo en el 5% de los casos se produce sangrado masivo e hipovolemia y corresponde a pacientes mayores que tienen elevada comorbilidad. El diagnóstico de esta patología se hace a través de la anamnesis, verificando la clínica previa y los factores de riesgo, explorando adecuadamente al paciente, buscando dolor, defensa muscular, en fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, fiebre, trastornos gastrointestinales, sangrado intermitente al evacuar. Los laboratorios, pues vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, una PCR elevada en 50 miligramos por litro. Vamos a encontrar, si hacemos un uroanálisis y urocultivo, podemos encontrar piuria estéril por inflamación o incluso crecimiento bacteriano colónico si hay fístulas.
En la rayos X de tórax y de abdomen vamos a descartar neumoperitoneo y obstrucción, que son complicaciones de esta patología, y la tomografía computarizada con contraste es el gold estándar en esta patología, ya que tiene alta sensibilidad y especificidad e identifica el grado de severidad y es potencialmente terapéutica en casos de drenaje, por ejemplo, guiados mediante este método, ¿okay? Mediante esta herramienta. La ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad moderadas, es poco utilizada actualmente, pero permite observar engrosamiento mural, identificar absceso y aire, siempre y cuando en manos expertas, ¿ok? El enema opaco se debe evitar en la diverticulitis aguda. Nunca se debe realizar con bario y se debe usar siempre contraste hidrosoluble. La cistografía pues, es útil en la confirmación de la presencia de fístulas colovesicales. Y la colonoscopia no debe realizarse en diverticulitis aguda, se debe realizar 2 a 6 semanas tras el proceso agudo, ¿ok? Ya que hay riesgo de perforación. En esta imagen vamos a ver algunas rayos X de tórax y de abdomen en diverticulitis complicada. En la primera imagen, por ejemplo, vamos a ver neumoperitoneo, que nos hace sospechar de perforación. En la segunda imagen, la imagen de abajo, vamos a encontrar un colon por enema con contraste hidrosoluble en el que se observan los divertículos. En la tercera imagen a la derecha, pues corresponde a la presencia de un divertículo gigante de colon en el sigmoides. Esta es una tomografía computarizada, pues debemos recordar que la tomografía computarizada del abdomen en la diverticulitis, pues es el estudio ideal en cuadros agudos y permite observar características como atenuación alterada de la grasa pericólica, evidencia de abscesos, cuantificando así su número, tamaño y localización, la presencia de aire o líquido libre, presencia de fístulas y cono obstruido. En esta imagen particularmente de tomografía computarizada en corte coronal se puede observar la presencia de neumoperitoneo y líquido libre como consecuencia de la perforación de un divertículo en el cono sigmoides. Acá vemos el neumoperitoneo a este nivel y vemos el líquido y el sitio donde ocurrió la perforación, ¿ok? En esta imagen, pues una colonoscopia. Debemos recordar que se debe realizar pues, de 2 a 6 semanas tras el cuadro agudo. En ella pues, se evidencian los múltiples divertículos. Esta es la clasificación de Hinchey que nos permite estadificar la enfermedad y seguir tratamiento según la tomografía y actualmente la más usada es probablemente la de Hinchey modificado. Esta es la clasificación de Minnesota, la de Hinchey de Minnesota. Toma en cuenta el tamaño de los abscesos pericólicos y al lado tenemos la clasificación del Hinchey quirúrgico. Las complicaciones de la enfermedad diverticular son la diverticulitis aguda, la hemorragia, la hipertrofia muscular. Recordar que en la enfermedad diverticular, la Taenia coli se acorta debido a que el exceso de elastina provoca un endurecimiento de la pared, dando lugar así a una ondulación y engrosamiento del músculo circular. También en cuanto a las complicaciones que llevan al paciente a quirófano, pues serían la perforación, la obstrucción, los abscesos y las fístulas. El tratamiento de la diverticulitis no complicada, pues tenemos que es conservador y este tratamiento tiene un éxito generalmente de un 70-100%. Generalmente se recomienda una antibiótico-terapia de 10 a 14 días. Si no hay mejoría en 48 a 72 horas, se induce a descartar que hay una diverticulitis aguda complicada o hubo un error diagnóstico. El tratamiento domiciliario en estos casos es recomendado y seguro si durante la observación no hay aumento de leucocitosis, de la PCR o alzas térmicas. Y en ausencia de comorbilidades, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, en estos casos tendría criterio quirúrgico el paciente, ¿ok? Además, hay que tomar en cuenta que el paciente tenga un buen soporte social o familiar. Las diverticulitis complicadas, pues en los abscesos, se debe realizar un drenaje guiado por tomografía en los mayores de 5 centímetros. Y en los menores de 5 centímetros, el tratamiento recomendado es la antibiótico-terapia exclusiva.
Si no se controlan los síntomas de 3 a 5 días, se debe valorar una intervención quirúrgica urgente. ¿Okay? Las fístulas, generalmente en un 20% se producen tras intervención quirúrgica. La mayoría son vesicales. ¿Okay? Es raro su cierre espontáneo, es rara su urgencia, por lo que se realiza generalmente cirugías electivas para resolverlas. En los pacientes que son inoperables se recomienda el tratamiento antibiótico profiláctico mantenido. La obstrucción, si es aguda, suele responder a tratamiento conservador. Si es crónica, debemos descartar una neoplasia. En los casos crónicos se recomienda tratamiento quirúrgico electivo. El tratamiento quirúrgico urgente se deja para los casos de perforación, peritonitis fecaloidea o purulenta, obstrucción intestinal refractaria y sepsis secundaria. ¿Ok? El sepsis secundaria, por ejemplo, en los casos de abscesos abiertos o incorrectamente drenados. ¿Ok? Respecto a la cirugía electiva, no hay evidencia actualmente de que se pueda recomendar una cirugía electiva, ya que la probabilidad de recurrencia tras un primer episodio de diverticulitis aguda es baja. Igualmente la probabilidad de cirugía urgente en un primer episodio. Y en un segundo episodio de diverticulitis aguda disminuye aún más la probabilidad de cirugía urgente. ¿Okay? En cuanto a la prevención de nuevos episodios, actualmente no hay evidencia de que los tratamientos profilácticos sean efectivos para evitar un nuevo episodio de diverticulitis aguda. ¿Okay? Este es el esquema de antibiótico-terapia actual para diverticulitis aguda no complicada y complicada. Y generalmente, pues, como les comenté, es administrado por 10 a 14 días. Este es un artículo de un estudio experimental observacional de cohorte realizado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, España, publicado en la revista Elsevier el 17 de mayo de 2020, en el cual los pacientes seleccionados para este estudio fueron diagnosticados de diverticulitis grado 1A según la clasificación de Hinchey modificada según hallazgos radiológicos en tomografía computarizada abdominal. Se estudiaron 100 pacientes tratados en 2016 según protocolo antiguo con ciprofloxacina más metronidazol por 14 días y 104 pacientes tratados en 2017 con protocolo nuevo de amoxicilina más ácido clavulánico por 5 días. La persistencia de la enfermedad en 2016 fue del 6% y en 2017 solo alcanzó el 5.7%. La recidiva durante el primer año fue del 13% en el primer grupo, mientras que en el segundo fue del 5.7%. Y aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa, podemos observar pues, que se consiguió una significativa reducción del coste sanitario, por lo que pues, el tratamiento ambulatorio de la diverticulitis aguda no complicada, tomando esta pauta corta de tratamiento antibiótico oral, parece ser pues, una estrategia terapéutica segura y efectiva en los pacientes que no están complicados y que tienen escasa comorbilidad. Vamos a hablar ahora acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos que bajo este término de enfermedad inflamatoria intestinal se incluyen 3 entidades clínicas de etiología desconocida. Tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. Su característica principal es la inflamación crónica y recurrente de diferentes partes del tubo digestivo, como consecuencia de una respuesta inmune exagerada que produce lesiones de profundidad y de extensión variables. La enfermedad de Crohn se caracteriza por el que el proceso inflamatorio es transmural y puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. La enfermedad de Crohn muestra una distribución de las lesiones de un modo discontinuo, con áreas de intestino sanas entre segmentos afectos, y el recto se encuentra indemne. Macroscópicamente, la distribución anatómica que presenta con mayor frecuencia es la siguiente: 40% solo afectación del intestino delgado, 50% intestino delgado más colon y 30% solo colon. ¿Okay? La presentación clínica de esta patología es muy heterogénea. La tríada clásica es de dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso, y esta solo aparece en una cuarta parte de los casos.
Pueden verse manifestaciones extraintestinales también como eritema nodoso, pioderma gangrenoso, uveitis, artritis y estomatitis aftosa, que serían manifestaciones pues, articulares y cutáneas. Por acá tenemos la clasificación de Montreal para la enfermedad de Crohn, la cual clasifica a los pacientes según su edad, al diagnóstico, la localización de áreas afectadas y su patrón evolutivo. En estas imágenes podemos observar la afectación transmural en la enfermedad de Crohn, que incluyen la hipertrofia muscular, los cambios en la serosa, inclusive en la envoltura grasa. También vemos las fisuras o ulceraciones lineales y en la imagen endoscópica podemos observar la hipertrofia de la mucosa con cambios inflamatorios severos que producen esa apariencia de empedrado. En esta imagen de un enema opaco podemos evidenciar cómo se adelgaza el paso de contraste en la zona afectada por la enfermedad de Crohn y cómo el engrosamiento del meso inflamado desplaza las asas intestinales y aísla al ilion. Este es el llamado signo del asa orgullosa. Esta es una imagen que corresponde a una enterorresonancia en la que evidenciamos un signo muy importante que es el engrosamiento parietal. Este es el hallazgo más característico de la enfermedad de Crohn. Podemos observar un grosor mural mayor a 3 milímetros, incluso puede llegar hasta los 12 milímetros. Por acá tenemos otro signo radiológico que es la ulceración lineal. Se presentan como cambios agudos de la enfermedad de Crohn. Son múltiples ulceraciones longitudinales que le dan apariencia de empedrado. Otro signo es el edema parietal. En la fase activa de la enfermedad de Crohn se presenta un edema que puede afectar la pared y en caso de progresión se puede evidenciar incluso la afectación extraentérica en la grasa mesentérica adyacente. Este otro signo, que es llamado el signo del peine, se presenta ya que las asas con cambios inflamatorios requieren mayores aportes, por lo que se evidencia una ingurgitación de los vasos aferentes en los segmentos patológicos, que es visible tras la administración pues, de gadolinio en la resonancia magnética. Es un signo clásico de la enfermedad de Crohn aguda. En cuanto a las urgencias quirúrgicas de la enfermedad de Crohn, pues tenemos que decir primero que la mayoría de los enfermos con enfermedad de Crohn son intervenidos cuando el tratamiento médico ha fracasado. Aproximadamente un 75% de los pacientes van a necesitar cirugía electiva en algún momento de la evolución de su enfermedad y solo un 10% de los pacientes van a requerir una intervención quirúrgica urgente. Estos son los casos en los que se producen lo que requieren la cirugía urgente y las causas son por la perforación, que generalmente es más frecuente en el ilion terminal y generalmente suele ser secundaria a isquemia, la hemorragia, que es bastante rara y es muy severa, la apendicitis aguda y la ileitis, que tenemos que tomar en cuenta la diferenciación del diagnóstico de ambas, ya que en la apendicitis pues el dolor es en fosa ilíaca derecha, de horas de devolución, de inicio periumbilical con anorexia y vómitos, y en la ileitis es un dolor tipo cólico en fosa ilíaca derecha de 1 a 2 semanas de evolución con anorexia e incluso pérdida de peso. La obstrucción intestinal, la mayor parte de los pacientes ingresan por cuadros de suboclusión intestinal, en estos casos siendo bastante rara la obstrucción completa, y la patología perianal. La colitis ulcerosa pues, es una enfermedad idiopática e inflamatoria que afecta a la mucosa del recto y se extiende de forma proximal para afectar una longitud variable del colon. La base del tratamiento de esta patología es médica. Sin embargo, se estima que el 30-40% de los pacientes van a requerir cirugía. Las principales indicaciones de cirugía para esta patología son el fracaso del tratamiento médico en los pacientes que presentan colitis tóxico fulminante, el megacolon tóxico, menos frecuente la perforación, y la hemorragia masiva. En la imagen observamos los cambios de la mucosa del colon en la colitis ulcerosa
y en esta patología se evidencian una erosión y unas úlceras poco profundas, ¿ok? La clínica de estos pacientes puede ser muy variable, dependiendo de la extensión de la enfermedad y del grado de actividad inflamatoria. Se presentan generalmente de forma brusca en un 5 a 10% de los pacientes y la forma de inicio de la enfermedad es diarrea abundante acompañada de sangre. Tenemos que tener en cuenta que el cese de esta diarrea puede crear una falsa impresión de que la colitis está mejorando, pero lo que indica realmente es el inicio de un megacolon tóxico debido a la atonía del colon. Síndrome rectal, ya que presenta tenesmo, urgencia deposicional y esputo rectal de sangre y moco, dolor abdominal y pérdida de peso. Puede presentarse en las formas más graves con fiebre elevada, taquicardia, debilidad, signos de deshidratación, ¿okay? Y palidez también. Las formas distales pueden presentarse con proctitis, protoximoiditis también, que pueden cursar con estreñimiento dando lugar a cuadros de dolor abdominal y rectorragias, y se pueden acompañar también, al igual que la enfermedad de Crohn, de manifestaciones extraintestinales, siendo las más frecuentes las articulares, como artralgias y artritis, y las cutáneas, como el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. Como complicaciones de esta patología tenemos la colitis aguda tóxica fulminante, que se presenta con más de 10 deposiciones sanguinolentas diarias, fiebre, taquicardia, anemia que amerita generalmente transfusión, aumento de la velocidad de sedimentación globular, distensión abdominal y dilatación del colon evidenciada en la rayos X. Por otro lado, tenemos también el megacolon tóxico, que es un cuadro de colitis aguda fulminante o tóxica asociada a una dilatación total o segmentaria del colon, no obstructiva y es mayor de 6 centímetros. ¿Okay? La hemorragia masiva, que en estos casos es una hemorragia que es incontrolable, con inestabilidad hemodinámica, que requiere incluso de más de 6 a 8 concentrados globulares en las primeras 24 a 48 horas. Cuanto al diagnóstico de esta patología, tenemos que al examen físico vamos a evidenciar dolor a la palpación superficial o profunda, localizado o generalizado. Puede resultar engañoso en pacientes que han tomado altas dosis de corticoides y de analgésicos, ¿ok? Los casos más graves presentan distensión abdominal, timpanismo con dolor en la palpación de forma difusa, con signos de irritación peritoneal. En los casos de perforación, por ejemplo, pudiendo acompañarse de un estado de sepsis con alteraciones sensoriales, hipotensión y taquicardia. Los laboratorios, pues vamos a encontrar anemia, leucocitosis con neutrofilia, hipoalbuminemia, alteraciones hidroelectrolíticas, aumento de la velocidad de sedimentación globular, que esta presenta escasa utilidad en las formas distales de la enfermedad, y la proteína C reactiva, que cuando está elevada, pues permite cuantificar el grado de actividad inflamatoria y monitorizar también la respuesta a los fármacos en 24 a 48 horas después de instaurar el tratamiento. Las rayos X de tórax y de abdomen, vamos a observar en ellas gran dilatación del colon con un diámetro del colon transverso mayor a 6 centímetros en los casos de megacolon tóxico, niveles hidroaéreos, desaparición de austras, también vamos a observar neumoperitoneo en los casos de perforación. La tomografía computarizada, pues ella nos va a servir para descartar complicaciones como perforación, absceso, periflebitis. La rectoscopia también está con poca o sin insuflación para corroborar el diagnóstico y excluir otras enfermedades infecciosas. En los brotes graves está contraindicada la realización de este estudio, o también de realizar enema opaco por riesgo de megacolon o perforación. También es útil el uso de comprocultivos y de la determinación de parasitogenesis, ya que podemos descartar con ello infección que puede agravar o inducir un brote de actividad. Por acá tenemos la clasificación de Montreal según el grado de severidad para colitis ulcerosa, la cual clasifica en S0 los pacientes en remisión, S1 los cuadros leves, S2 los cuadros moderados y S3 los cuadros severos. Esto de acuerdo con los siguientes parámetros: número de deposiciones, rectorragia, pulso, temperatura, hemoglobina y velocidad de sedimentación globular.
Acá tenemos los criterios diagnósticos para megacolon tóxico que toman en cuenta el hallazgo radiológico de distensión abdominal primero. Al menos 3 de los siguientes parámetros: temperatura mayor a 38 grados centígrados, la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, leucocitosis con neutrofilia y anemia. Y tercero, uno de estos parámetros que son la deshidratación, alteración de conciencia, alteraciones hidroelectrolíticas e hipotensión. En estas imágenes podemos evidenciar algunos signos radiológicos, clínicos y endoscópicos del megacolon tóxico. Vamos a observar dilatación importante del colon evidenciada clínica y en rayos X, y las imágenes endoscópicas con múltiples lesiones en la mucosa. Por acá tenemos la clasificación endoscópica de Montreal para la colitis ulcerosa, en la cual se clasifica según la ubicación de la afectación en E1, que se ve afectado solo el recto; E2, se ve afectado el colon izquierdo ya; y E3, se ve afectado más allá de la flexura esplénica, y ya se incluye también la pancolitis. ¿Okay? En este cuadro comparativo podemos observar las características típicas de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, en el cual podemos tomar en cuenta: en la colitis ulcerosa se evidencia diarrea frecuente de pequeño volumen con urgencia y predomina la diarrea con rectorragia, mientras que en la enfermedad de Crohn la diarrea se acompaña de dolor abdominal y desnutrición. Se puede evidenciar tumoración abdominal, y como afecta todo el tubo digestivo, son importantes las lesiones perianales. En cuanto al examen endoscópico y radiológico, tenemos que en la colitis ulcerosa se evidencia inflamación colónica superficial y difusa, compromiso del recto, pero que puede ser en parches, erosiones poco profundas y úlceras. También sangrado espontáneo se ve. En la enfermedad de Crohn, por otro lado, pues se evidencian lesiones asimétricas transmurales, discontinuas. Se compromete más que todo el ilion y el lado derecho del colon. Se evidencia un aspecto de empedrado por las úlceras longitudinales o fisuras profundas. Histopatológicamente, pues en la enfermedad de Crohn se evidencia inflamación difusa en la mucosa y submucosa, con distorsión de la arquitectura de las criptas, mientras que en la enfermedad de Crohn se evidencia una inflamación granulomatosa y se evidencian las fisuras o úlceras longitudinales e inflamación transmural. En cuanto a los marcadores serológicos, en la colitis ulcerosa se buscan los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, y en la enfermedad de Crohn los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae y otros anticuerpos contra antígenos microbianos. Alrededor de un 15% de los sujetos con enfermedad inflamatoria del intestino presenta características clínicas y anatomopatológicas de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En estos casos se habla de colitis indeterminada. Las indicaciones quirúrgicas de esta patología son las mismas que las de la colitis ulcerosa, y el examen anatomopatológico de la totalidad del colon permite, en estos casos, establecer un diagnóstico más preciso. Es importante realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías que producen colitis. Entre ellas se incluyen pues, las colitis infecciosas con estos agentes etiológicos, estos agentes infecciosos, también la etiología isquémica, que se debe tomar en cuenta en los pacientes con factores de riesgo para isquemia mesentérica inferior, como arritmias y las cirugías de aorta abdominal. La etiología medicamentosa, debemos tener en cuenta el uso de la clindamicina en algunos pacientes que está relacionada con la infección oportunista por Clostridium difficile, en la que se evidencian placas blanquecinas en la mucosa colónica, como en esta imagen. ¿Okay? La colitis por radiación en los pacientes oncológicos que han recibido radioterapia, la colitis colagenosa, que se presenta en las mujeres seniles con un trastorno inmunitario y se relaciona con el mal uso de los AINES, y en esto se produce un engrosamiento de la mucosa rectal y colónica. Este es un artículo de revisión de literaturas, con lo que se realizó una actualización acerca de diagnóstico y manejo de la enfermedad de Crohn, publicado en la revista Medicine, en el programa de formación médica continua acreditado que fue publicado por Elsevier. Con respecto al diagnóstico, ellos recomiendan que se debe fundamentar en datos clínicos y de imagen, especialmente estudios endoscópicos, enteroresonancia
y en los hallazgos anatomopatológicos. Ahora vamos a hablar acerca de pólipos. Los pólipos colorectales pues, son protuberancias de la mucosa, no se sabe por qué, pero se predominan en el sexo masculino, pueden ser únicos o múltiples. De acuerdo a la presencia de cuello en el pólipo pueden ser sésiles o pediculados. Como están hacia la luz del colon, estos pacientes pueden presentar hemorragia, ulceración, dolor e incluso causar obstrucción intestinal. Y los pólipos colorectales pues, se pueden clasificar en neoplásicos, amartomatosos, inflamatorios y los hiperplásicos. Los neoplásicos pues, son comunes, ocurren hasta el 25% de la población mayor de 50 años de edad y estas lesiones son displásicas, por lo que tienen un riesgo importante de degeneración maligna a adenocarcinoma. El riesgo de degeneración maligna se relaciona con el tamaño y el tipo de pólipo. Tenemos los tubulares, que se acompañan de afección maligna solo en el 5% de los casos, los vellosos, que pueden degenerar en cáncer hasta un 40%, los tubulovellosos, que tienen un riesgo intermedio de un 22%. Son raros los carcinomas invasivos en pólipos menores de 1 centímetro y la incidencia aumenta con el tamaño, ¿ok? El riesgo de un carcinoma en un pólipo mayor de 2 centímetros es de aproximadamente un 35 o a 50%, ¿ok? Aunque casi ninguno de los pólipos neoplásicos evoluciona a cáncer, se debe tomar en cuenta que la mayor parte de los cánceres colorectales se origina como pólipo, por lo que deben ser tratados mediante polipectomía o cirugía dependiendo del caso. Los pólipos amartomatosos, llamados también juveniles, casi nunca son premalignos, ¿ok? Estas lesiones son características de la niñez, pero pueden ocurrir en cualquier edad. Un síntoma común es la hemorragia, pero también puede presentarse intususcepción y obstrucción, y debido a que el aspecto macroscópico de estos pólipos es idéntico al de los pólipos adenomatosos, estas lesiones también deben tratarse mediante polipectomía, ¿okay? Para realizar biopsia luego. La poliposis juvenil familiar es un trastorno autosómico dominante en el que los enfermos tienen cientos de pólipos en el colon y en el recto. A diferencia de los pólipos juveniles solitarios, estas lesiones pueden degenerar en adenomas y al final en carcinomas, por lo que deben iniciarse pruebas de detección anual mediante colonoscopia entre los 10 a 12 años de edad. El tratamiento es quirúrgico y depende en gran parte del grado de invasión rectal, ¿okay? Algunos síndromes relacionados con esta patología son el síndrome de Peutz-Jeghers, el cual se distingue por presentar poliposis de intestino delgado y menor grado en el colon y el recto. Con frecuencia en estos pacientes se observan manchas de melanina típicas en la mucosa vestibular y en los labios. El síndrome de Cronkite-Canada, que es un trastorno en el cual los individuos tienen poliposis gastrointestinal acompañada de alopecia, pigmentación cutánea y atrofia de las uñas de los dedos, de las manos y los pies. Y un síntoma importante es la diarrea y puede ocurrir vómitos, malabsorción y enteropatía con pérdida de proteínas, ¿ok? Eso es bastante grave ya que estos pacientes tienden a fallecer por esto. El síndrome de Cowden es un trastorno autosómico dominante con amartomas de las 3 capas de células embrionarias. En estos pacientes son típicos los triquilemomas faciales, el cáncer de mama, la afección tiroidea y los pólipos gastrointestinales, por supuesto. Los pólipos inflamatorios, también llamados pseudopólipos, se observan más a menudo en el contexto de una enfermedad inflamatoria del intestino, pero también pueden presentarse después de colitis amebiana isquémica y esquistosomal. Estas anormalidades no son premalignas, pero como no pueden diferenciarse de los pólipos adenomatosos por su aspecto macroscópico, deben extirparse y por supuesto biopsiarse. Los pólipos hiperplásicos son los más comunes en el colon. Estos pólipos suelen ser pequeños, menores de 5 milímetros y muestran características histológicas de hiperplasia sin ninguna displasia. No se consideran premalignos, aunque no es posible diferenciarlos de forma colonoscópica de los pólipos adenomatosos y por tanto también se extirpan. Sin embargo, los pólipos hiperplásicos, que son más grandes, de 2 centímetros por ejemplo o mayores, pueden tener un riesgo leve de degeneración maligna y de hecho,
Los pólipos grandes pueden alojar focos de tejido adenomatoso y displasia. Existe también la poliposis hiperplástica, que es un trastorno raro en el que aparecen múltiples pólipos hiperplásicos grandes en los adultos jóvenes. La poliposis adenomatosa familiar. Pues este es un padecimiento autosómico dominante que es raro y que se origina alrededor del 1% de todos los adenocarcinomas colorectales. La normalidad genética en esta patología es una mutación en el gen APC que está localizado en el brazo largo del cromosoma 5. En estos pacientes la prueba de mutación del APC es positiva en el 75% de los casos, aunque casi todos los enfermos tienen un antecedente familiar conocido en esta patología. Hasta un 25% se presenta sin otros antecedentes familiares, ¿ok? Desde el punto de vista clínico, los sujetos forman cientos a miles de pólipos adenomatosos poco después de la pubertad, por lo que el riesgo de cáncer colorectal durante la vida de ellos es casi del 100% alrededor de los 50 años de edad. Diagnóstico de esta patología, pues para el diagnóstico de ella, el principal estudio que se realiza para detección ha sido la sigmoidoscopia flexible en los familiares de primer grado de los individuos con poliposis adenomatosa familiar. La primera se realiza entre los 10 a 15 años de edad. Luego de asesoría genética, se deben realizar pruebas del gen APC para seleccionar a los familiares con la condición de que esté identificada una mutación de este gen en un miembro de la familia. Si la prueba de APC es positiva en un familiar de un paciente con una mutación APC conocida, se realiza sigmoidoscopia flexible cada año a partir de los 10 a 15 años, hasta que se identifican los pólipos. Si la prueba de APC es negativa, el familiar puede seleccionarse desde los 50 años de edad en adelante según los lineamientos de riesgo promedio. Y los sujetos que con esta patología también tienen el riesgo de desarrollar adenomas en cualquier parte del tubo digestivo, en particular en el duodeno, por lo que una preocupación particular es el carcinoma periampular. Por tanto, pues se recomienda realizar endoscopia alta como vigilancia cada 1 a 3 años, realizando la primera entre los 25 a 30 años de edad. Esta patología también suele acompañarse de manifestaciones extraintestinales como la hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina, los tumores desmoides, quistes epidermoides y osteoma mandibular, por ejemplo en el síndrome de Gardner, que se presentan estos, y tumores del sistema nervioso central en el síndrome de Turcot. La poliposis adenomatosa familiar atenuada, pues en estos pacientes son pacientes que presentan menos pólipos, ¿ok? Presentan generalmente 10 a 20 pólipos, están localizados de manera predominante en el colon derecho. En más del 50% de estos pacientes se desarrolla carcinoma colorectal, pero habitualmente se presenta más tarde, de una edad promedio entre los 50 años. Los enfermos también tienen riesgo de poliposis duodenal. La prueba de mutación APC en estos pacientes es positiva en cerca del 60%. Si se desconoce la mutación en la familia, se recomienda colonoscopia de detección a partir de los 13 a 15 años de edad, después cada 4 años hasta los 28 años y luego cada 3 años. Este es un estudio publicado en la revista Cirugía Española en junio de 2020, en el que se realizó un estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados mediante análisis genético de poliposis adenomatosa familiar y tratados quirúrgicamente entre los años 1984 y 2018. Primero, pues deberíamos recordar que la poliposis adenomatosa familiar puede ser consecuencia de dos trastornos genéticos: el gen adenomatous polyposis coli, que es gen APC, y el gen de mutación Y homólogo, que es el gen MUTI. Se utilizó una muestra de un total de 71 pacientes incluidos en el estudio. En 14 de ellos se identificó la mutación del gen MUTI y en 57 pacientes la mutación del gen APC. Y ellos concluyeron que es importante pues valorar la afectación colónica y extracolónica de los pacientes con mutaciones genéticas
asociadas a esta patología, a la poliposis anematosa familiar, y que parece que la mutación del gen MUTI está relacionada con mayor cantidad de pólipos, específicamente en el colon. Acá tenemos la estadística de nuestra institución de los casos de enfermedad diverticular que registrados en los últimos 5 años, y llama la atención que la mayor parte de los casos registrados fueron en 2015 y en 2016, en contraste con los siguientes años. Pudiera llamar la atención que haya un subregistro, pues eso luego se tiene que ver. Con respecto a otras patologías benignas del colon registradas en los últimos 5 años, se encontraron las siguientes: un total de 8 casos de colitis amebiana, 35 casos de colitis isquémica, 27 casos de colitis parasitaria y 61 casos registrados de poliposis colónica. Se trataron de buscar otras patologías, pero no se consiguieron casos registrados. Como conclusión, tenemos que las complicaciones de la diverticulitis aguda que ameritan intervención quirúrgica urgente son la perforación, también la peritonitis, obstrucción intestinal refractaria y la sepsis secundaria. Se debe pensar en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en los pacientes con síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal, antes hablados. Es importante el conocimiento de los pólipos, el tipo, su diagnóstico oportuno y el riesgo de malignización. Y pues el conocimiento del diagnóstico clínico, paraclínico, imagenológico de las patologías benignas de colon tratadas en esta presentación, pues nos permite iniciar una terapéutica adecuada y oportuna. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado y les sea útil la presentación.